Fijaos, un montón de relés temporizadores tipo multifunción o relés temporizados multifunción de distintas marcas y tamaños. Insisto, os los vais a encontrar. Pese a que hoy en día cualquier máquina que tenga cierta complejidad ya va a tener lógica programada, todavía quedan y quedarán máquinas hechas en lógica cableada con automatismos industriales cableados. Es decir, máquinas de gran tamaño donde ya la electrónica incrementa mucho su precio, o máquinas muy sencillas que solo requieren una temporización. Imaginaos un motor que solo tiene que funcionar intermitentemente. Pues aquí tenemos temporización intermitente, como veremos o hemos visto en cronogramas. ¿Qué más? Por ejemplo, una máquina sencilla, una serradora, que solo necesita un arranque temporizado. Pues no necesitas más que un relé temporizado a la conexión. Aquí lo tienes. Por eso, los relés temporizados a la conexión o a la desconexión puros están en desuso, porque por el mismo precio y un poco más están los relés temporizados multifunción que permiten retardo a la conexión, retardo a la desconexión, intermitencia, etcétera. Es decir, todos esos cronogramas que tienen en el lateral. Pero en esta parte, lo único que quiero que veáis es su aspecto. Aunque estemos hablando de marcas diferentes, si os fijáis son muy parecidos. Siempre va a haber unos diales, unas ruletas de ajuste de tiempo, que puede haber una o dos, porque habrá varias escalas, y luego dentro de esa escala, pues el detalle. Puede haber una, porque a lo mejor solo ajusta en segundos o en minutos. Y luego siempre suele haber una ruleta, esta por ejemplo, o esta aquí, o esta aquí, o esta aquí, no se está viendo muy bien, yo sí que lo veo, porque miro a través, no miro a través de la pantalla. Ruletas de ajuste de modo de funcionamiento, de modo de temporización. Así que una vez que lo aprendáis, os va a valer para todos. Y luego los pilotos siempre suelen tener dos pilotos. Fijáis, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y este parece que solo uno, y este uno y no veo otro. ¿Qué nos suelen indicar en esos pilotos? Uno, que están alimentados, que están bajo tensión. Dos, que su contacto está siendo activado. Digamos, entrada y salida. Eso lo vais a ver siempre. Algunos pilotos, en algunas marcas, uno de ellos actúa también como temporizador o como segundero, es decir, va parpadeando para que veas que está sucediendo en ese instante una temporización. Ahora voy a hacer un poco de zoom y los vemos. Aquí podéis ver mucho mejor lo que estaba comentando antes, similitudes y diferencias. Se me ha olvidado, lo comento ahora. Fijaos también bornes o terminales, numeraciones muy parecidas, pero ya sabéis que hay fabricantes que pueden ir un poco a lo suyo y no la respetan. Aquí vemos dos marcas y sí que son muy parecidas. El 15, 16, 18 para el contacto conmutado, A1, A2, B1. Porque ya sabéis que estos, ¿por qué tienen B1? Porque aparte de activación necesitan alimentación en la bobina. Vamos a verlo, o lo hemos visto también en el vídeo. Vamos a ir a los otros. Aquí vemos también los otros cuatro, muy parecidos, pequeñas diferencias, pero si aprendemos y entendemos uno, más o menos entenderemos los demás. Con lo que hay más dificultades con los cronogramas, porque si de por sí ya son complicados a veces, están en inglés, la forma de graficarlos es complicada, también hay fabricantes que tienen un poco su metodología. Vamos a ver los cronogramas. Aquí los tenemos de tres marcas diferentes. Este no lo hemos visto en la parte anterior del vídeo, pero al ser del mismo fabricante, obviamente los cronogramas van a ser iguales. Si os fijáis, el código de cronogramas más o menos suelen coincidir entre fabricantes, deberían. En este caso, este fabricante tiene una dificultad más porque no lo hemos visto en los otros. Tiene aquí unos micro switches para cuando en vez de tener ruleta en la parte frontal, vemos que antes cuando lo he comentado extrañaba un poco, ¿no? Solo tiene una ruleta, casi todos tienen dos. O tres, dos para tiempos y una tercera para ajuste de los modos de funcionamiento, modos de temporización. Pues ¿por qué no tiene ruleta? Porque en vez de ruleta o dial de ajuste, lo que tiene esto son micro switches y aquí nos viene el código según el modo de funcionamiento, cómo vamos a colocar el 1 y el 2. El 1 y el 2, ¿vale? Y luego, cosas respecto a unidades de tiempo, está muy bien, y rangos de tiempo también es con este aquí. Por eso se ahorra ruletas en la parte delantera. Aquí digo, a lo mejor eran segundos o minutos. No, pueden ser segundos, décimas segundo, minutos. ¿Cómo? Pues con esta parte de aquí, segundos, minutos, horas, etcétera. Y aquí el rango de lo que elijas aquí, pues por cuánto multiplicas.
Es decir, también tiene ajuste detallado de tiempo, no se hace por ruleta, sino por estos microswitches. Aquí tenemos el de Gave, fabricante español, que es un poco más claro lo que es la imprenta, se ve muy bien aquí de lejos, si os fijáis. Y más o menos también son... No, este por ejemplo no está respetando A, B como lo hacen los demás. O sí, bueno. Así de primeras, parece un relé temporizado aquí a la conexión, pero luego hay una intermitencia. Ah, bueno, porque está haciendo... Sí, es un retardo a la conexión modo A. Pues modo A en todos los fabricantes es retardo a la conexión. Quizás con el que estamos más acostumbrados. Vamos a ver los otros. En este caso, estos dos son del mismo fabricante, de Creuset, y es curioso cómo presentan los cronogramas. Parece que solo tiene dos, o este solo uno, pero si os fijáis nos los está presentando con T1 y T2. Parte on, parte off, parte conexión, parte desconexión de la salida, ¿verdad? Entonces, si os fijáis, con combinaciones que tú hagas en T1 y en T2, T1 y T2, pues podemos hacer el resto de modos de funcionamientos que sí que tiene este y todos los anteriores. No sé si me estoy explicando. Según como, si tú, por ejemplo, anulas T1, ya te estás quitando a la conexión. Entonces es una desconexión. Entonces, por eso hay que saber interpretar cronogramas, tener cierta idea, porque no todos los fabricantes nos los van a presentar iguales. En este caso, Lovato sí que está respetando modos de funcionamiento y misma numeración, misma nomenclatura, A, B, B1, etcétera, que hemos visto en otros fabricantes. Este fabricante parece que tiene menos modos de funcionamiento, pero no es cierto. Simplemente, como tú puedes configurar T1 y T2 con las combinaciones posibles de esas dos temporizaciones, puedes más o menos realizar el conjunto de las demás. No sé si me estoy explicando. Si os fijáis, vamos a verlo aquí en frontal. Aquí se ve muy bien. Tiene T1 y T2, es decir, configuración de esta parte en on y esta parte en off. Si yo, por ejemplo, anulo T1, lo pongo a 0, es como si no lo tuviera. Es un retardo a la desconexión. Además, también aquí en el símbolo nos está diciendo ellos que es todo, es retardo a la conexión y retardo a la desconexión. Si además los combinamos, pues tenemos una intermitencia, tenemos una temporización intermitente, como el resto de temporizadores que estamos viendo. Por tanto, sí que es un relé temporizado multifunción. Lo digo por si os encontráis alguna vez este tipo de cronogramas que parece que solo tienen una o dos temporizaciones. En realidad, si tú, voy a empujar un poco para que se vea esto centrado, si tú combinas ambas temporizaciones, estás teniendo todos los modos de funcionamiento que sí tienen otras marcas. Insisto en que realmente son todos muy parecidos. Aquí volvemos a verlos todos. Como veis, insisto, muy parecidos entre sí, pequeñas diferencias. El buen técnico lo que va a hacer es entender bien cómo funcionan, conectarlos y cómo configurarlos. Conectarlos, pues mirando en el lateral las indicaciones respecto a su conexionado. Aquí lo vemos, en este caso está aquí. Ya hemos visto también el de Ombrom, el de este de aquí, conexionado. Este, por ejemplo, que se respeta bastante. Si nos fijamos, este tipo de conexionado con estas referencias son más o menos, yo diría con casi todos, es respetado por casi todos. Siempre contacto conmutado, 15, 16, 18, 16 normalmente cerrado, 16 normalmente cerrado, 18 normalmente abierto. Eso es un código internacional. Entonces, insisto, tenemos que saber conectarlos bien y configurarlos bien. Y alguna vez acudiremos a una máquina o a un cuadro eléctrico donde nos encontremos uno que no conozcamos, que sea la primera vez que lo veamos. Pues paciencia, tranquilidad, va a ser más o menos parecido, sea la marca que sea. Y sobre todo, como me dijo Francesc Sala, como siempre, muy buen aporte ahí abajo en comentarios, podemos encontrarnos uno en el que ya se haya borrado el cronograma o el conexionado. Uno de ellos creo que era este, ya se veía borrado en un lateral. Bueno, pues, ¿qué nos sucede si ya está borrado en un lateral? Por los años, por los usos. Si os fijáis, mira, aquí este aquí se ha empezado a borrar. Aquí se ve todo muy bien, pero bueno, en función del uso podemos encontrarnos con que no tenga cronograma. Pues, ¿qué hacemos? Nos podemos inventar, desconectarlo, hacer una conexión aparte y probarlo. Eso lo vamos a ver, lo hemos visto en otro vídeo, ¿verdad? O lo vamos a ver a continuación. ¿Qué más quería decir al respecto?
¿Cuántos años tienen estos relés temporizados? Bueno, algunos han sido comprados recientemente. Yo sé que este es de hace poco, pero este, por ejemplo, es de los años 90, este también, y como digo, tengamos claros los conceptos, irán desapareciendo porque todas las temporizaciones vienen en un relé o en un autómata programable y un montón de combinaciones. Si ya necesitamos hacer más de 2 temporizaciones, estos ya sobran. Pero señores, todavía quedan máquinas sencillas y quedarán máquinas sencillas que no van a necesitar un autómata, si acaso un relé programable o un juego de contactores y estos relés temporizados. Vamos a seguir encontrándonoslo. También un alumno en clase hizo una buena pregunta y era que el problema que ve a estos relés temporizadores, a estos relés temporizados multifunción, es que solo tienen un contacto. Es decir, si se pudiera tener contacto doble, pues podrías hacer 2 temporizaciones para un mismo motor o para motores independientes. Quizás existan, yo no los he visto, pero eso es otro problema en el que estos se quedan atrás. En el momento que necesitas hacer una combinación de temporizaciones, ya merece la pena un relé programable. O combinar esto con relés auxiliares, pero eso ya es como una demasiada lógica cableada que sí que está en desuso. Creo que me estoy explicando a qué me refiero, ¿no? Si os fijáis, todos los que hemos visto solo tienen un contacto conmutado. Si necesitas con una única temporización, por ejemplo, con la que estás haciendo aquí, ir a 2 cosas diferentes para activar algo y a la vez desactivar, ya no puedes, porque solo tiene un contacto, es conmutado, en el fondo tiene un normalmente abierto y un normalmente cerrado, pero ya no tiene 2 cosas independientes. Por eso, en el momento en que haga falta más de una temporización independiente, estos se quedan en desuso, pero máquinas que solo tengan un motor es más que suficiente.